Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. En esta ocasión vamos a estar considerando el tema las crisis, decadencia o crecimiento. Las crisis, decadencia o crecimiento. Quiero dar un testimonio con respecto a que perdí mi esposa hace unos días. Busqué en mi memoria quién me puede ayudar, quién me puede dar una palabra de aliento. Entonces me acordé de un pastor que había perdido también a su cónyuge y me descargué con él, volqué mi carga, volqué toda mi frustración, volqué preguntas, volqué cuestionamientos. Y me dijo, sí, yo estoy a la orden. Pero en ese interín que estaba compartiendo con este pastor, volcando mi carga, entonces una sobrina me dio una palabra, el Salmo 84, versículos 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Entonces me pregunté, ¿por qué mi sobrina me dio esta palabra? Empecé a mirar el contenido, y entonces dice en el primer versículo, el versículo 5, bienaventurado el varón que tiene en ti su fuerza. Aquello me pegó fuerte, porque me di cuenta, en la presencia de Dios, que yo estaba buscando fortaleza y consuelo para mi dolor en la persona equivocada, cuando en realidad tenía que estar buscando el consuelo y la fortaleza en la presencia del Señor, porque dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no solamente obvié esa realidad de buscar la fortaleza en la presencia de Dios, sino que me di cuenta, el Espíritu de Dios me hizo, que estaba volcando mi carga en ese pastor de una forma tóxica, que en vez de hacerle bien, le estaba haciendo un mal. Y pensé que por ahí, que no solamente volqué mi carga, sino que también le hice recordar su propio dolor. Yo no sé si podré recuperar la confianza que teníamos al principio, pero si así no fuera, me queda el consuelo de saber que a raíz de este incidente y de todo lo que me mostró el Señor con la palabra que me dio mi sobrina, encontré la punta del hilo para este tema que venía estudiando hace tiempo sin encontrar la punta del hilo, el tema de las crisis. Y le doy gracias a Dios por todo lo que voy a compartir en esta mañana, porque sé que va a ser de bendición para muchos. A modo de introducción también tengo que decir que hace 40 años atrás, cuando se hablaba de crisis, se miraba mal a las personas, hablando de cristianos. Porque ¿cómo un cristiano que experimenta el poder de Dios va a estar pasando crisis? Pero hoy, debido a la gran difusión de material cristiano sobre el tema, pasar una crisis ya no es sinónimo de que algo está mal, sino que es un trance más en las vivencias cotidianas de la vida en la cual nosotros tenemos que atravesar. Entonces, hoy podemos hablar acerca de las crisis. Sin embargo, una cosa digna de notar es que el tema de las crisis no es tema del púlpito. Entonces, si es algo natural, tenemos que tratarlo, aunque sea en forma breve. Para entrar en el tema, la RAE dice que la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación o en la manera en que estos son apreciados. Y otra definición de la RAE dice que la crisis es una situación mala o difícil. De modo que vamos a tratar 3 puntos de forma breve. Primero, la naturaleza de las crisis y sus detonantes. Segundo,
sobreponiéndonos a las crisis. Y tercero, el propósito de Dios en las crisis. Entonces vamos a mirar el primer punto, que es la naturaleza de las crisis y sus detonantes. Bueno, la RAE dice que la situación mala o difícil es lo que genera crisis. Pero hay otros factores. El factor de lo inesperado, insospechado, en los cuales uno pierde el control. Cosas que nos suceden sin pensar. No hace mucho compartí el testimonio de un pastor al que fui a visitar, que le sobrevino una enfermedad, y él, no bien me vio entrar en la sala, me dijo: nunca pensé que me viniera esto. Entonces, el factor de lo inesperado, lo insospechado, que hace que nuestro mundo elaborado, en el cual tenemos control, quede patas para arriba, quede fuera de control, estamos expuestos a la circunstancia. Entonces ese factor de lo inesperado genera una crisis profunda en nuestro interior. Segundo, los cambios bruscos que modifican el desarrollo habitual. Muchas cosas que suceden, cambios en nuestro entorno, aún en la realidad de la iglesia, en el liderazgo del departamento de la iglesia, que se da esos cambios que son bruscos, que son drásticos, son un poco traumáticos y que modifican el desarrollo habitual o nuestra manera habitual de hacer las cosas. Eso genera una crisis también. Tercero, situaciones de alto nivel de incertidumbre que alteran las actividades básicas. Situación de alto nivel de incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, parece ser que, bueno, esto no, si tenés incertidumbre no sos cristiano, porque nosotros estamos en la fe y en la fe no hay incertidumbre. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que aún en la búsqueda de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es un misterio, es la voluntad que está en los cielos, que la oración dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que la oración hace bajar la voluntad de Dios que está en los cielos y la expresa en nuestras realidades cotidianas. Pero una gota de la voluntad de Dios tiene la virtud de poner de cabeza a nuestro mundo. Nos altera por completo y nos llena de incertidumbre, porque apelamos a nuestra experiencia, apelamos a lo que nuestros mentores nos enseñaron, apelamos a alguna referencia en nuestra mente, no hay referencia, y entonces se genera la incertidumbre. Pero luego, sobre la marcha, si respondemos bien delante de Dios a todas esas situaciones que generan alto nivel de incertidumbre, vamos a ir adquiriendo la experiencia, la referencia, para ir saliendo adelante. Cuarto, dificultades para asumir los cambios. Esto es una gran realidad que la estoy comprobando de hace 5 años en muchos líderes con los cuales he estado conversando a nivel de departamentos y también a nivel de la iglesia, que cuesta asumir los cambios. Hay una tendencia en el ser humano hacia el confort, hacia lo estable, hacia lo estructurado, hacia aquello que se domina bien, aquello a cómo se hacen o se deben hacer las cosas. Pero las crisis tienen la virtud de producir cambios y muchas veces el líder de departamento o de la iglesia tiene serias dificultades para asumir los cambios porque está tan habituado a una forma de ser que entonces reacciona mal, hace locuras, muchas locuras, me consta porque las hice, toma decisiones apresuradas, también hice esto. El estado emocional nos juega una mala pasada por los altos y bajos a los cuales se explayan, y también tenemos dificultades para asumir los cambios porque las crisis cuestionan nuestros principios, nuestra forma de concebir la vida. No, esto es así. Bueno, las crisis atentan contra nuestros principios y bueno, y ahí uno reacciona mal,
porque tiene dificultad para asumir cambios. Así que hay 4 cosas acá. El factor de lo inesperado e insospechado, los cambios bruscos que modifican el desarrollo habitual. Tercero, la situación de alto nivel de incertidumbre, que altera las actividades básicas. Cuarto, dificultades para asumir cambios. Después hay otro tipo de crisis, la crisis financiera y económica. Pega fuerte y altera la vida. Las crisis políticas. Como cristianos no participamos mucho en política, pero estamos viviendo en un país que se rige por la política y hay muchas políticas que nos afectan. Está la crisis sanitaria, como fue el COVID, fue la gripe aviar, fue la enfermedad de la vaca loca, etcétera, etcétera. Fue esas crisis sanitarias que dejaron huella en nuestro país. Están las crisis climáticas, como la seca que hemos estado expuestos hasta ahora. Bueno, ahora está lloviendo, acá llovió en Canelones bastante, pero aunque llovió bastante ahora, se solucionó el tema de la crisis, las consecuencias que quedan de la crisis de la sequía todavía siguen vigentes, y eso es lo que tenemos que enfrentar. Están las crisis sociales, no vamos a hablar de ellas porque las conocemos, las crisis emocionales, con sus altos y bajos, la crisis de la salud. En nuestro caso, con la pérdida de mi esposa, hemos puesto término a 8 años consecutivos de enfermedad. Primero en el 2015, cuando me afectó el cáncer a mí, que tuve 4 años parado. Luego, a partir del 2017, que mi esposa queda parapléjica. Fueron casi 8 años consecutivos de pasar una crisis de salud, con todas las repercusiones. Repercutió en el área económica, yo ya no pude trabajar más, generamos un montón de deuda, de las cuales nos costó salir, estar concentrado, estar ahí aislado en esa situación de enfermedad, no salir. Este año yo había hecho planes para ir al campamento nacional de jóvenes en Tacuarembó, y justo se enferma mi esposa, y eso me causó una gran frustración porque tenía un alto contenido de estrés en mi vida. Deseaba cambiar de aire, conversar con gente, recibir palabras, estar con los hermanos, etcétera, etcétera. La cosa se complicó y terminó como terminó. Tenemos la crisis de nervios, donde se pierde el control por una situación alta de estrés, un estado traumático. Las crisis espirituales, Pablo habla de una crisis espiritual que nos va a acompañar hasta el último día, la lucha entre la carne y el espíritu. Y finalmente, tenemos la crisis de la edad. Y he notado que muchísimos líderes no aceptan la crisis de la edad, les cuesta aceptar. Una de las respuestas muy comunes que he escuchado de personas de edad, Dios me ha llamado y yo voy a seguir hasta el fin. Dios me ha llamado, voy a seguir hasta el fin. Pero en ese proceso, en ese principio, Dios me ha llamado, voy a seguir hasta el fin, se obvia, en forma consciente y deliberada, que el cuerpo y la mente sufren modificaciones progresivas e irreversibles. Repito, en ese mantener vivo el principio Dios me llamó, voy a seguir hasta el fin, se obvia en forma deliberada y premeditada que el cuerpo y la mente sufren modificaciones progresivas e irreversibles. Entonces estamos enfrentando un porcentaje de líderes que, está predicando, se olvida de los puntos, se olvida de lo que estaba diciendo, cambia de conversación, se va para un lado, o es reiterativo en todo su mensaje, expresa casi la misma cosa, y llega un momento entonces que no es que sea malo, es que la edad nos ha jugado una jugada, nos ha pasado la factura y nos cuesta aceptar que el cuerpo y la mente sufren modificaciones
progresivas e irreversibles. Eso es algo para considerar. Es una situación que genera mucha crisis. Bueno, segundo, sobreponiéndonos a la crisis. Voy a citar algunas frases que he recogido de YouTube, no sé cómo se dice. Tenemos en el celular una gran herramienta porque si buscamos en YouTube, no sé cómo se dice, frases sobre tal cosa, yo busqué frases sobre crisis y apareció un montón de cosas. Bueno, busqué 20 frases sobre crisis, me quedé ahí nomás porque había mucho material. Saqué 5 frases que son dignas de consideración y creo que si tomamos nota va a ser una bendición. Primer frase, sobreponiéndonos a la crisis. Primer frase, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona porque las crisis traen progreso. Albert Einstein. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona porque las crisis traen progreso. En el año 1996 estábamos pastoreando la iglesia 4 de octubre, yo había ido al centro a hacer un trámite y cuando me bajaba de la vereda a la calle, 18 centímetros más o menos de altura, apoyé el pie derecho en la calle, bajándome de la vereda, y me fracturé el dedo gordo del pie, una pequeña fractura, pero fue el dolor tan intenso, tan grande, que tuve que desistir de mi propósito y caminé las 8 cuadras hasta mi casa, agarrándome de las paredes de las rejas porque el dolor era tan intenso e insoportable que ni siquiera podía apoyar el pie. Teniéndolo en el alto, saltando, agarrándome de las rejas, fue extremadamente doloroso. Bueno, llegué a casa, allí tenía teléfono, llamé a un pastor finlandés, le pedí que me llevara a emergencia y allí me sacaron una placa y resultó que tenía una pequeña fractura en el dedo gordo del pie, en uno de los huesitos. No me enyesaron, pero me mandaron 15 días en reposo con el pie para arriba. Bueno, en esos 15 días que estuve en reposo, en un momento de tranquilidad, cuando le estaba preguntando al Señor todo por qué me había pasado eso, entonces escuché la voz del Señor clara y contundente. Luis, es el momento de dejar el pastorado. ¿Cómo? Es el momento de dejar el pastorado. Fue tan contundente, tan convincente, que no tuve dudas que era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Después vino mi esposa, compartí con ella y bueno, dimos los pasos necesarios para entregar la responsabilidad de la iglesia. Antes de ese incidente, habíamos tenido la visita de mi padre. Mi padre estuvo 2 horas y media hablándonos desaforadamente, relajándonos, insultándonos, rebajándonos. Y en un clímax de ira, mi padre me pega, me quedó la cara hinchada. Entonces, ese incidente con mi padre tuvo la virtud de hacerme recordar todo mi pasado. Tuve una crisis fuerte. Y bueno, con esa crisis latente, entonces encontré sentido que Dios me pidiera que dejara el pastorado. Bueno, del 96 al año 1998, en esos 2 años, estábamos congregados con el pastor José Pedro Suez, y fueron 2 años críticos, depresivos. En esos 2 años le doy tantas gracias a Dios, porque las únicas visitas que tuve, que nos fueron a visitar, fueron los pastores Edgardo Leira y su esposa, y el pastor Ángel Alberro. Ellos me animaron, me sostuvieron, me trataron como igual, me alentaron, me animaron, me fortalecieron, no me dejaron tirado, y bueno, le doy gracias a Dios por todo ese estímulo que quedó ahí, latente, pero la depresión seguía. Al cabo de los 2 años, a fines del 1998, yo ya venía perfilando una mejora, había leído un libro, 20 cosas que quiero mis hijos sepan.
Fue una gran bendición. Me hizo examinarme a mí mismo y descubrí en ese entonces, gracias a ese libro, que tenía en mi haber, en mi interior, muchas cosas sin resolver de mi pasado traumático, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Entonces esas cosas seguían ejerciendo presión, seguían haciendo de la suya, me tenían dominado sin darme cuenta, pero cuando leí eso y me puse delante del Señor, entonces me di cuenta lo oportuno que fue ese tiempo de estar fuera del ministerio, porque allí descubrí, miré para adentro, intenté resolver algunas cosas. Al término del 98, el pastor José Pedro me invita a ir a Colonia, a la iglesia del pastor Pedro Suez, su tío, y sorpresivamente llegamos un día de culto y me invitan a predicar. No tenía nada preparado, pero compartí lo que el Señor me estaba mostrando en eso con forma clara. Compartí los hechos, compartí también el remedio que el Señor me estaba dando a mí, bueno, lo compartí también. Cuando terminó el culto, todos nos saludamos, y un grupito de hombres que estaban en el fondo vinieron hacia mí, 4 o 5 hombres. Entonces uno de ellos dijo: nosotros somos los diáconos de la iglesia. Y empezamos a hablar sobre el mensaje, me hicieron algunas preguntas y dieron algunas impresiones. Pero lo que más me impresionó fue lo que uno de los diáconos dijo: usted cuando habla como si fuera un psicólogo. Bueno, aquello me cayó como un balde de agua fría, pero tuvo la virtud, entendí algo que he tenido presente hasta el día de hoy, que con motivo de la crisis que atravesé, el contenido de mi mensaje mejoró notablemente. Con motivo de esos 2 años de crisis, el contenido de mi mensaje mejoró notablemente. Y ahí elaboré una frase corta: las crisis traen bendiciones escondidas. Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo es. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una Albert Einstein dice: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona, porque las crisis traen progreso. Entonces uno no tiene que tenerle miedo a las crisis. A nadie le gusta atravesar crisis, pero tenemos que darle gracias a Dios y estar a la expectativa de ver qué es lo que Dios se propone por medio de esas crisis. Segunda definición: todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina, de Víctor Hugo. Todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina. Entonces los 2 efectos que podemos reaccionar, 2 reacciones mejor dicho, podemos quedar cegados por la crisis o podemos iluminar nuestro entendimiento y proyectarnos a mejores cosas. Tercera crisis, la que más me gusta. Tercera definición, perdón. Es en las crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Otra de Albert Einstein. Es en las crisis que nacen las inventivas, los descubrimientos y las grandes estrategias. Esto es tremendo, porque cuando uno atraviesa las crisis, la tendencia natural nuestra siempre es lamentar lo que pasó, lamentar la pérdida, lamentar la desgracia, lamentar a las personas que son promotoras de crisis, etcétera, etcétera. Pero en esta frase se nos dice que es en las crisis son el terreno fértil donde nacen la inventiva. Uno inventa cosas, tiene iniciativas, tiene ideas buenas, hace descubrimiento, descubre algunos factores, como en mi caso, que descubrí cosas negativas que tenía que soltar. Y también las crisis
promueve las grandes estrategias. Yo tengo crisis ahora, la crisis me estanca, me paraliza, rompe los esquemas, pero voy a usar esta crisis para poder armar nuevas estrategias y explayarme de una manera más conveniente. Hay un dicho popular en el uruguayo que dice: la necesidad es madre de muchas ideas. La necesidad es madre de muchas ideas. Así que ante la crisis de la necesidad, uno se pone a pensar, uno busca, piensa, desarrolla, y si somos hijos de Dios, bueno, tenemos material de sobra para testimoniar de que realmente en la necesidad Dios nos da ideas, y como dice el salmista, en la apretura tú me has hecho ensanchar. Cuarta definición: sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos personales. Qué tremendo esto. Porque la crisis rompe la monotonía, rompe la rutina. Y tenemos que decir con propiedad, tenemos que reconocerlo, que muchas veces la rutina nos mata. Hacer siempre las mismas cosas. Reunión tras reunión, siempre lo mismo, el mismo esquema, la misma estructura del culto, etcétera, etcétera. Bueno, la rutina es promotora de las migraciones de cristianos a otras congregaciones. La rutina, es algo comprobado, la rutina es promotora de las migraciones de cristianos hacia otras congregaciones. Algunas veces me he referido a esto y lo he nombrado el efecto vaca. La vaca encuentra que el pasto en el campo del vecino está más verde que en el campo donde reside. Entonces rompe los alambrados con el fin de ir al campo del vecino, y allí la vaca descubre que el pasto que estaba en la casa del vecino es el mismo pasto que estaba en su propio campo. Entonces a veces la rutina, hacer siempre lo mismo, sin crisis no hay desafío. Bueno, las crisis asestan un golpe a la rutina y uno tiene que tomar medidas para romper esa monotonía. Termina esta frase también de Albert Einstein, dice: sin crisis no hay méritos personales. Es decir, que los méritos personales, esas cosas que surgen como inventiva, como iniciativa, etcétera, etcétera, son originadas con motivo de la crisis. Y la última definición de Elsa Punset dice: cambiar de opinión en tiempo de crisis es fundamental para sobrevivir, tanto en las crisis económicas como personales. Cambiar de opinión en tiempos de crisis es fundamental para poder sobrevivir, tanto en crisis económica como en crisis personales. Acá no estamos hablando de que en la crisis tenemos que cambiar los principios de la fe, ¿no, señor? Pero sí estamos expresando que si la naturaleza de las crisis son cambios bruscos, son situaciones malas o difíciles de sobrellevar, entonces uno tiene que hacer un alto, recabar toda la información. La formación debe ser asimilada, de asimilación pasa al asentimiento. En el asentimiento, la asimilación es ver las cosas con la cabeza de uno. El asentimiento es estar de acuerdo, a comprobar el fundamento de la información. Y entonces llega la otra fase, que es la reformulación de principios. Los principios son esas ideas con las cuales regimos nuestras vidas. Bueno, nuestros principios están expuestos a reformularse. Cuando uno se convierte a Cristo, uno deja atrás todos los principios de la vieja vida, los que nos han regido, nos han marcado, entre ellos la conveniencia criolla, de que uno vive arrancándole la cabeza para satisfacer la conveniencia personal. Entonces uno cambia con eso, rompe con eso y genera nuevos principios. Y los principios dan lugar a las convicciones, y las convicciones generan acciones, y las acciones van generando el estilo de vida cristiano. Entonces, cambiar de opinión en tiempos de crisis se refiere específicamente a esos principios que hemos manejado hasta ahora,
pero que los reformulamos en virtud de las realidades presentes y nos explayamos de otra manera. Tercer lugar, el propósito de Dios con las crisis, y ya estamos terminando. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. Es decir, que nosotros tenemos que fortalecernos. En ese momento crítico tenemos que fortalecernos con todo poder. ¿Y de dónde emana ese poder? De la potencia de su gloria. Al principio dije que estaba buscando fortalecerme con un pastor que pasó una experiencia similar a la mía, de pérdida de su cónyuge. Bueno, fui tóxico, fui atosigante, lo hice de mala manera, me expresé de mal, cosas así. Bueno, ahora reconozco que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza, conforme a la potencia de su gloria, para dos cosas. Primero, para toda paciencia. El ejercicio de la fe demanda mucha paciencia, esa paciencia que espera en Dios, esa paciencia que nos da el dominio propio de no apresurarnos, de no tomar decisiones equivocadas, de no alterarnos y esperar que Dios en su gracia esté mostrando sus directivas y dando a conocer los pasos que tenemos que dar. Entonces, eso es un proceso de paciencia. Dice Hebreos 11:1 que la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero que viene en camino. Entonces uno, mientras tiene esa certeza de cosas que no ven, pero que sabe que viene en camino, está ejerciendo paciencia. Y luego la longanimidad. Una palabra que nosotros no usamos, nunca la escuché mencionársela a nadie, pero el diccionario de idioma español me ha sorprendido diciendo que la longanimidad es la grandeza de ánimo en las adversidades. La longanimidad es la grandeza de ánimo en las adversidades. Escuché un mensaje de la pastora Gabriela, esposa de Dani Madrazo, acerca de la resiliencia. Le escuché un poquito y no le di corte porque digo esas palabras modernas que uno no entiende ni jota. Para que uno le entre, uno tiene que andar con un diccionario encima. Pero a raíz de este tema que estoy explayando ahora, me acordé de algunas cosas. Y bueno, la resiliencia es la capacidad de afrontar las crisis y recuperarse adaptándose al nuevo entorno o desafío. Repito, resiliencia es la capacidad de afrontar las crisis. Las crisis hay que afrontarlas. Y recuperarse, no dejarse arrastrar, intentar recuperarse, adaptándose al nuevo entorno o desafío. Tengo dos testimonios aquí. Uno de ellos, bueno, dos testimonios. Uno lo escuché en un programa del pastor Antonio Rodríguez en momentos de reflexión, cuando en plena pandemia estaban las iglesias cerradas. Entonces el pastor Rodríguez hizo un Zoom, un programa, consultando con algunos líderes latinoamericanos. Entre ellos estaba Nelson Matos y los otros no me acuerdo. Bueno, Nelson Matos compartió que en Bolivia, bueno, cerraron la iglesia, pero se habían abierto muchas posibilidades de poder hacer acto de presencia. Luego escuché el testimonio de un pastor, que no recuerdo de qué país era, ni qué nombre, ni cómo se llamaba, pero él dijo en ese programa que nosotros por la pandemia tuvimos que capacitar de apuro a 2.000 líderes de hogares. Tremendo. Nosotros por la pandemia tuvimos que capacitar de apuro a 2.000 líderes de hogares. Eso es una cosa fabulosa, porque dio una apertura a algo nuevo. Después me pregunté, después que terminó el programa, qué iba a pasar cuando volvieran los cultos presenciales, qué iba a pasar con esos 2.000. El pastor los volvería a poner en su lugar. Bueno, si lo hiciera así, entonces la iglesia se la iba a desbandar. Pero yo creo que si 2.000 líderes nuevos
que se descubrieron a sí mismos como líderes, que fueron capacitados como líderes para tener culto de hogar, por lo menos a uno hubieran ganado. Eso significa que hubo crecimiento. Y luego, al ejercer la posición de liderazgo, que se vieron capaces de realizar cosas, bueno, ya no quedarían parados, sino que seguirían actuando. Entonces, la resiliencia, la capacidad de afrontar las crisis, recuperarse, adaptándose al nuevo entorno o desafío, ha sido positivo. Tengo un amigo, el pastor Andrés Miranda, que reside actualmente en Houston, Estados Unidos. Él tiene un programa de lunes confidencial para pastores. Lo conozco de joven cuando incursionábamos en Juventud para Cristo. Él también contó que los 5 meses que tuvo cerrada la iglesia, bueno, él tuvo que reestructurarse, manejar algunas cosas que antes no manejaba, como el tema Zoom. Hizo una capacitación también para los jefes de hogar, para que tuvieran el culto en el hogar, y los instruyó en eso, y a su vez les pidió que en plena marcha del culto de hogar le pasaran un video, porque él quería saber si realmente lo estaban haciendo. Bueno, en el análisis final, después que pasó todo, pastor Miranda dejó constancia que el COVID, con todos esos meses que mantuvo la iglesia cerrada, promovió un crecimiento enorme en la iglesia y un fortalecimiento en muchos aspectos. La resiliencia no es cuestión de resistir o sobrevivir, sino salir fortalecidos por el Señor y aprovechar positivamente el evento adverso. Termino citando Romanos 8, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay 4 cosas muy importantes en este versículo. Primero, y sabemos, un conocimiento para aprender. Segundo, los que aman a Dios. Este conocimiento no es para todos los cristianos, es para los que aman a Dios, para aquellos que continuamente están consagrando a Dios y rindiendo al Espíritu Santo cada rinconcito de la vida. El cristiano o la cristiana que se resiste a rendir a Dios cada rinconcito de la vida, entonces tiene una lealtad comprometida. No está leal por completo a Dios. Entonces no ama por completo a Dios. Su lealtad está comprometida con algunas cosas que se reserva para sí. Y en esa lealtad comprometida hay un conflicto en el cual este versículo no le sirve absolutamente para nada. La tercera cosa dice, todo ayuda bien. Y cuando dice todo, incluyen esas situaciones malas y difíciles que son la naturaleza de las crisis. Y el cuarto punto de este texto, que Dios nos llama con un propósito. Los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que entender, bueno, Dios nos llama al ministerio, Dios nos llama a ejercer un liderazgo, una fase de liderazgo, tanto en los departamentos como en la iglesia local, pero el llamado al ministerio no es el único propósito de Dios. Dios sigue mostrando su propósito en las diferentes fases críticas que nos hace atravesar. Todos leemos en la Biblia, por ejemplo, el caso de Job. Hay muchísimos casos en la Biblia de crisis. Hasta el Señor Jesús pasó crisis. En el huerto del Getsemaní, Jesús le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Y transpiraba como gotas de sangre. Entonces, el tema de las crisis es una experiencia común para todos los hijos de Dios. Y en cada crisis, Dios tiene escondido un propósito que debemos descubrir para luego desarrollar. Entonces hay 4 cosas. Y sabemos, un conocimiento para aprender, no es para todo, es para los que aman a Dios, todo ayuda bien y somos llamados con un propósito. Termino con una frase que compuse estos días. Las crisis rompen los esquemas. Y vaya si lo rompen. Las crisis rompen los esquemas, pero las iniciativas e inventivas que surgen promueven
el crecimiento. Repito, las crisis rompen los esquemas, pero las iniciativas e inventivas que surgen promueven el crecimiento. Entonces, mi querido amigo, mis queridos hermanos, recordemos las palabras del apóstol Pablo al despedirnos. Dice: ocúpate de estas cosas, persiste en ello, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Gracias, Señor, por las crisis. Nos enseña, nos muestran aspectos de tu voluntad. Gracias, Señor, también, porque en las crisis descubrimos cosas que no sabíamos y también logramos plasmar algunas estrategias que nos impulsan a un nuevo radio, a una nueva competencia de nuestro ministerio. Que Dios les bendiga, que puedan usar con eficacia esta reflexión corta. No me molesta si la predican, si la alteran, si la cambian, si tachan alguna cosa, porque entendemos que nadie es dueño de la verdad, pero que el Espíritu Santo nos revela cosas para explayarnos a una mayor bendición y a un mayor ministerio siguiendo el propósito de Dios. Termino con la pregunta: ¿las crisis estancan o hacen crecer? La respuesta es: para uno los estanca porque se pone a lamentar, pero para otros, la gran mayoría, las crisis generan crecimiento. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curbelo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, versículo 5. Este es un salmo escrito por un hombre envuelto en una profunda lucha personal. En el verso 3 describe su condición: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. En el verso 6, con una franqueza que nos asombra, confiesa: Dios mío, mi alma está batida en mí. Otra versión dice: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Para muchos de nosotros, la depresión es inadmisible en quienes pertenecen al pueblo de Dios. ¿Cómo alguien que tiene acceso al poder ilimitado de Dios, del Dios de los cielos y la tierra, puede llegar a estar deprimido? Creyendo que esto es un pecado, nos esforzamos por mostrar esos valientes pero huecos despliegues de triunfalismo que pretenden convencer a los demás de que estamos viviendo la victoria de Cristo cada día. La verdad es que la vida con frecuencia nos lleva por caminos en los cuales experimentamos toda la gama de emociones y sentimientos que son propios de nuestra frágil humanidad. En la honesta confesión del salmista no encontramos otra cosa que la sincera expresión de sentimientos con los cuales todos hemos luchado en ocasiones. Hasta el Hijo de Dios no se vio libre de ellos. Frente a la inminencia de la muerte, le confesó a sus más íntimos: mi alma está muy afligida hasta la muerte. El problema no está en experimentar estos sentimientos. Ellos son la reacción de nuestra alma a situaciones adversas y tristes, normales en cualquier persona. La complicación radica en la tendencia a dejar que nuestros sentimientos sean los que gobiernan nuestra vida. Es precisamente en esto que muchos cristianos caen. Ceden frente a los sentimientos de abatimiento, de angustia, de tristeza, de desánimo.
Y esto le lleva a abandonar la oración, la congregación y su devoción a Dios. Esto a su vez produce aún mayor depresión. Nuestros sentimientos son inestables, cambiantes y poco confiables. Piensa en todas las cosas que tenemos que hacer cada día y no podemos depender de lo que sentimos. Solo salir de la cama cada mañana implica, para algunos, librar una batalla con las emociones. No obstante, hacemos caso omiso del revoltijo interior y sacamos el pie de la cama porque la vida continúa. El salmista reconocía el peligro de permitir que sus sentimientos comenzaran a dirigir su vida. Y él mismo confrontaba con disciplina a su corazón. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Luego, con tono firme le dio una orden. Espera en Dios, pues aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es imponer los principios eternos de la palabra sobre los sentimientos pasajeros del momento. Muchas veces, como líder, usted tendrá que dar ejemplo de la disciplina a los suyos. Y como dice Pedro en su segunda carta, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Dios les bendiga. Esta reflexión se encuentra en el devocional Alza tus ojos de Christopher Schaff del día 3 de mayo. Dios les bendiga. Espero les resulte útil como a mí me está siendo útil. Muchas gracias.